Hola amigos, soy el doctor Meraz y hoy me gustaría hablar un tema que está ahorita muy de moda, que es el coronavirus. Cómo ha afectado el coronavirus en el deporte, y hoy en la mañana ya lo comentaba yo en el programa de ESPN AM, que es un problema que cada vez está afectando más actividades deportivas, sobre todo en China y aquellos países donde tienen más presente la infección con más número de casos. Por ejemplo, China ya suspendió la Fórmula 1, suspendió también la Superliga China de fútbol, y muchos deportistas que tienen que acudir a otros países pues ya no lo están haciendo porque desgraciadamente es un riesgo de contagio si ellos van a, a otros países, y se está limitando todo este tipo de situaciones para toda la gente de China, en especial en Wuhan, que están en cuarentena, la ciudad, los vuelos, no se permite salir, en sí, muchas cosas similares a las que vivimos nosotros no sé si recuerdan, en 2009 del H1N1. Ahora, el coronavirus, para hablar del coronavirus ya como enfermedad, yo como traumatólogo del deporte, si bien no soy un infectólogo, y si alguien infectólogo o médico internista que sepa más del caso y quiere hacer alguna aportación, pues se lo agradeceríamos mucho. Pero pues no está del todo mal que uno como médico, traumatólogo, especialista tenga que saber ese tipo de casos, porque al final de cuentas te preguntan por todos lados, principalmente amigos, la familia, y pues uno tiene que ponerse a estudiar y repasar y a estar actualizado en ese tipo de temas. Entonces, ahorita lo que sabemos del coronavirus es que es un virus que ya existía, toda la vida ha existido, nomás que son diferentes cepas. Recordemos una cosa importante: los virus por lo general muchas veces van cambiando, van mutando su DNA, y la cepa entonces es diferente. Por ejemplo, el virus de la influenza H1N1 probablemente ahorita sea H3N7, es decir, van cambiando, y eso aplica para el virus de la influenza estacional también. Cambia mucho su conformación genética de los virus, y eso a veces los hace más difíciles de erradicar o de atacarlos, porque no es lo mismo el que se nos presentó al que se nos presenta el siguiente año. En pocas palabras, ya había existido hace mucho el virus del SARS, que también era un coronavirus y atacó parte de China, de Asia, y se llamaba SARS por sus siglas en inglés de síndrome respiratorio agudo severo. Lo que ocasionan los virus por lo general es síntomas parecidos a un resfriado, una gripe, un catarro, y luego se complican con neumonías. Entonces, por lo general, cuando estos virus es nuevo, es decir, sufre una mutación, a veces mucho con el contacto o por comer animales que normalmente en otros lados no se consumen. Por ejemplo, ya se sabe que el virus del coronavirus del SARS que se presentó hace algunos años era por el contacto con los gatos. Por ejemplo, el H1N1 fue el contacto con los cerdos, y entonces ahí el cerdo alberga al virus, en el virus muta en el cerdo y luego pasa al humano, entonces ya es un virus diferente que el cuerpo no lo reconoce y lo ataca inmediatamente, ¿no? Hasta que nuestro cuerpo también aprende a tomar defensas, y pues nosotros pues a producir vacunas para eso. A veces las vacunas no es tan rápido encontrar una vacuna, y muchas veces pues se puede encontrar antibióticos para muchas enfermedades virales, ¿no? Por ejemplo, para el H1N1 se da el oseltamivir, que es un antiviral, y para muchas otras enfermedades, pero en general para este coronavirus nuevo, porque después del SARS hubo otro que se llamó MERS, y el MERS era nada más un virus, una síndrome respiratorio de Medio Oriente, y ese sí causó muchísimas muertes. Este tiene una letalidad del 34%, uno de cada tres se moría, y nada más atacó casi lo que es Arabia Saudita. Ahora, el coronavirus como tal, el que se está presentando en China, es un nuevo coronavirus que ya se denominó COVID-19. Este coronavirus 19 pues empezó en Wuhan, China, y China ahorita está prácticamente, lo que es la ciudad de Wuhan está en cuarentena, no dejan salir,
y se están atendiendo todos los casos infectados y enfermos de este tipo de patologías. Lo que ha afectado al mundo del deporte es que, por ejemplo, también en Italia ya se presentaron un gran número de casos y de infectados. Entonces también la Serie A y en general el fútbol, la Champions, vimos allá el partido de la Champions del Milan contra Ludogorets y prácticamente se llevó a puertas cerradas y aún así se infectó un periodista. Ahora, el coronavirus provoca los síntomas que ya conocemos, ¿no? Síntomas de dolor de cabeza, fiebre, malestar general, tos, estornudos. Muchas veces puede ocasionar ya problemas respiratorios porque ataca muy rápido el sistema respiratorio y es donde se presentan los principales síntomas. Pero es bueno saber que esto en México hasta apenas hoy, 28 de febrero, ya se tiene comprobado un caso y otros más que por ahí oigo. Ya hay casos de coronavirus en México. Creo que es uno ya confirmado que estaba aquí en el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El paciente está estable, tiene síntomas, pero no tiene datos de neumonía todavía. Ojalá y así siga. Porque ustedes deben de saber que para los virus es muy difícil al principio encontrar un tratamiento, un antiviral. Pero se da tratamiento únicamente de soporte, es decir, los síntomas y lo que vaya presentando el paciente, en este caso, si tiene una neumonía, pues se darán antibióticos, ¿no? Muchas veces antibióticos muy fuertes, porque desgraciadamente es un problema, a veces la automedicación que tuvimos hace mucho tiempo. Hoy en día ya no se pueden dar antibióticos si no es con una receta médica, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero el otro parece que estaba por confirmarse. En pocas palabras, el coronavirus ya llegó a México. Y si ya llegó a México, nosotros también tenemos que tener precauciones al respecto. Por ejemplo, aquí en mi hospital en Médica Sur ya nos mandaron un comunicado sobre algunas precauciones que debemos de tener. Por ejemplo, ya no vamos a usar corbata en el consultorio ni con el paciente, porque la corbata también es reservorio del virus, ¿no? Porque uno con las manos está haciendo el nudo y la dejas y la vuelves a utilizar. Debe uno usar siempre bata con el contacto con el paciente, lavarse las manos constantemente, usar cubrebocas. Si toses, pues que no sea directamente, sino que te pongas el codo en la posición de que te tape, ¿no? la tos o lo que tengas para que no vayas a contagiar a alguien. En general hay muchas cosas y creo que principalmente lavarse las manos es de lo más importante, por lo menos 20 segundos. Es mucho mejor lavarse las manos que el gel sanitizante que normalmente ocupamos, pero claro, si no tienen chance de lavarse las manos, por lo menos el gel pues ayuda mucho. Ahora, el virus del coronavirus nuevo, el COVID-19, si no tomamos las medidas adecuadas, se puede generar una alarma que no tendría por qué presentarse. Recordemos lo que pasó en el 2009 con la influenza y mucha gente estuvo recluida en sus casas. Ahora, el punto de vista del deporte, por qué afecta y por qué lo tenemos que tomar en cuenta, es porque cada vez se están suspendiendo más actividades deportivas de alto rendimiento por el coronavirus. Entonces, tarde o temprano nos va a tocar tener un contacto. De hecho, por ejemplo, mencionaba el secretario de Salud que hay un periodo de incubación, obviamente, que es en que el virus entra a tu cuerpo y en que empieza a presentar algún tipo de síntomas. Este tiempo puede variar inclusive hasta 2 semanas y no traer síntomas, pero sí ser portador del virus, que eso es importante. Y normalmente se contagia pues hablando, tosiendo, tocando superficies que están contaminadas, que son de usos múltiples, como las agarraderas de las puertas, la del volante, la puerta de tu auto, las mesas, los teléfonos, todo lo que sea de uso común y diario, eso se tiene que mantener limpio siempre, ¿no? He visto que hay una venta excesiva de toallitas con cloro. Creo que es un poquito exagerado. Yo creo que solamente teniendo limpio es suficiente, pero pues las medidas extremas no pasa por ahí. Así que, por ejemplo, si tú eres deportista, tienes un buen sistema
inmunológico sí está fuerte, es muy difícil que a ti se te presente. Pero, por ejemplo, los extremos de la vida, ¿no? Pacientes adultos mayores o niños son más susceptibles. Y estos probablemente si tienen, por ejemplo, los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas, son más susceptibles a que no solamente les llegue el virus, sino que inmediatamente generen una enfermedad como es una neumonía. Y ahí es donde se han presentado en las estadísticas mundiales el mayor número de muertes. Pero bueno, lo que tenemos ahorita que hacer es únicamente informarse bien. Hay los medios para informarse perfectamente de lo que está pasando. Hay muchas vías que no son sensacionalistas ni fake news, y ahí se puede uno checar perfectamente, en las que la Secretaría de Salud de México ahí constantemente están dando informes de lo que se debe de hacer, y no caer en pánico. Simplemente yo diría que no debemos preocuparnos, pero sí de ocuparnos de este tipo de situaciones. Ahorita lo que ya sabemos es que ya llegó el virus a México, que ya se está catalogando como una pandemia, que debemos de tomar nuestras precauciones, de que la tasa de mortalidad de esta infección por coronavirus es muy baja, es menos del 2%, es una buena noticia dentro de todo, de que es ocasionado por un nuevo coronavirus, no el viejo coronavirus, el COVID-19, que los síntomas son muy parecidos a una gripa, de que se está trabajando en preparar una vacuna, que tardaría más o menos año y medio, según dicen los chinos, que desde diciembre que empezaron a trabajar con esto, que ya hay métodos muy rápidos para hacer el diagnóstico en saliva, aspirado nasal, esputo, inclusive en la sangre, y que ahorita puede haber personas, como el caso este de México, ¿no? del INER, que está en el sur de la ciudad. Él estuvo en Italia, entonces llegó a México, pues él pensó que no tenía nada y de repente empezó a tener los síntomas, se hizo la prueba y salió positivo, pero de que llegó, cuánta gente no pudo haber contagiado, eso es lo que nos debemos de cuidar. Entonces, si está, yo diría que evitar estar en lugares donde hay mucha gente, usar cubrebocas en caso de que tengas que estar. Aquí en México, por ejemplo, la gente que viaja en el metro, ¿no? Es muy importante tener un cubrebocas, lavarse las manos siempre, no saludarse de mano ni de beso, para evitar contagios con gente que no se sabe si pudiera estar en contacto con alguien con el virus. Y pues el tratamiento ahorita realmente es únicamente como de mitigación, o sea, lo que se presente, si alguien sale positivo, pues se aísla, se le da tratamiento, y a los contactos más cercanos de ese paciente, pues también se aíslan y se les da tratamiento si tiene algún síntoma. Y si no, pues esperar a ver cómo evoluciona, y las demás personas igual. Yo recuerdo mucho el H1N1, había mucha gente que no creía, pensaba que era una cuestión del gobierno, quizás sí se exageró un poco, pero a veces es mejor en cuestión de salud exagerar en tratamientos que no hacer nada y desmeritar el tratamiento. Así que creo que esto, si sigue avanzando más, sí llegará el momento, hablando ya del deporte y de lo coronavirus, que afecte las actividades deportivas, ¿no? Que se lleguen a suspender partidos de fútbol o actividades de béisbol, básquetbol, o que sean los partidos a puertas cerradas, sin gente. Eso pudiera llegar a pasar. Yo diría que inclusive los Juegos Olímpicos de Japón, ojalá y no se vayan a suspender, porque ya China dice que el pico máximo de coronavirus, de infectados, ya empezó a bajar. Si se mantiene así, ojalá y no se suspendan, porque es una inversión grandísima lo que han hecho en Japón para los Juegos Olímpicos. Y pues bueno, espero que esto, dentro de toda la información que tienen por todos lados, les dé algo más de conocimiento respecto al coronavirus, que ahorita está en boca de todos. Y únicamente, si alguien de aquí está viendo este video y es infectólogo y puede dar alguna otra aportación, bienvenida. Y si me equivoqué en algo, pues bueno, no soy infectólogo, simplemente tratando de comunicar lo que como médico uno debe de saber, y obligado a transmitirlo a los pacientes y a la gente que
que en este caso que me sigue, ¿no? Por otro lado, si te gustó este video, dale un like y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por lo general trato de subir un video cada semana. Eso porque se me ocurrió después de cuando estaba en el canal colaborando con ESPN, muchas veces se quedan muchas cosas ahí como en el aire que no alcanzo a decir por el poco tiempo que se nos da en televisión, y aquí se puede uno explayar más, ¿no? Pero en caso de que a veces no suba, pues a veces puede ser que una semana suba uno o dos por una lesión que sea muy urgente, ¿no? O sea, vamos a suponer que se lesionara ahorita Cristiano Ronaldo. Entonces ahí saco un video aunque no sea en viernes, ¿no? Y eso pues sobre todo ayuda. Así que, como decía un GIF que me mandó una doctora que es cardióloga, por cierto, se llama Elsa Arrieta, mandó un GIF ahí en Facebook que decía keep calm and use soap. O sea, hay que estar tranquilos y lavarnos las manos. Eso es todo. Les mando un saludo, yo soy el Dr. Meraz. Nos vemos en el próximo video. Bye.